Bienvenidos amigas y amigas, esta mañana vamos a hablar respecto a las reflexiones del 30 de septiembre. Acaba de pasar pues del recordatorio, porque muchos hablan de celebraciones, no sé si cabe decir celebraciones, pero sí un recordatorio bastante triste de lo que ocurrió este aciago 30 de septiembre de hace 5 años. Uno de los protagonistas que todos recordamos ha sido el doctor Carlos Figueroa, que esta mañana nos acompaña aquí en el sede Ecotel en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, doctor Figueroa, por venir. Han pasado ya 5 largos años, mucha gente ha sido procesada. Inclusive también entrevistamos la semana pasada al mayor Fidel Araujo, a quien se le ha sentenciado a 3 años de prisión. Pues está el caso de Clever Jiménez, está el caso también de Fernando Villavicencio y usted, que estuvo en la cárcel. ¿Qué recordatorio tiene de todo este episodio bastante triste de la historia nacional, ahora que gracias a Dios usted ya ha retomado sus actividades como galeno, como profesional de la medicina? ¿Qué reflexión se ha hecho usted? Bueno, yo creo que durante todo este periodo hemos estado frente a un gobierno que no ha respetado la ley, que ha asumido todos los poderes en la persona del presidente de la República y que por tanto nosotros no podemos confiar en jueces, fiscales, en todo el andamiaje que debería funcionar dentro de un Estado de Derecho y de derechos, como ahora dicen, ¿no? Creo que es importante que la gente siempre recuerde que el 30 de septiembre fue una protesta porque se emitió una ley de servicio público, la LOSEP, y que al no estar de acuerdo la policía con algunas cosas que estaban perdiendo, diríamos, algunos derechos que estaban perdiendo, ellos protestaron. Y pues se agrandó de tal manera por la actitud del presidente de ir a ofrecerse no una, sino por 5 ocasiones que aquí estoy, mátenme si quieren mi cabeza, pero afortunadamente nadie le hizo caso. Pero quiero decir que nosotros presentamos una denuncia a la Fiscalía para que se investigue los hechos del 30S, lo que hasta ahora están haciendo, para juzgar a los opositores. Nosotros habíamos dicho en el 2010, investíguese, pero en hay el un 2011, problema. perdón, investíguese qué pasó Y ahí el hay una 30 de polémica septiembre. a propósito de eso, doctor Figueroa, porque claro, el ex fiscal, el doctor Pesantes, y el actual fiscal, Galo Chiriboga, ahí tienen una discrepancia, ¿no? Se había dicho que el ex fiscal no había hecho lo necesario, después se le ha liberado de toda culpabilidad. ¿Cómo mira usted? ¿Hubo fallas en la investigación? Pero desde luego, en todo el procedimiento mismo, ustedes recuerden que ni siquiera la escena del crimen, porque hubo gente que murió, ni siquiera la escena se mantuvo. En la madrugada, desde la alcaldía, se mandó a barrer y a quitar todas las cosas que hubiesen servido. ¿Usted cree que eso fue deliberado para ocultar pruebas? Yo no sé si fue deliberado, ahora no es tanto tiempo después que ha pasado, podríamos igualmente tener esa duda, pero yo lo que creo es que alguien sí tuvo la culpa. Y nosotros nos mantenemos en que el que tuvo la culpa fue el presidente de la República. Ustedes han Y adicionalmente después, el general Bolívar González escribe el libro sí, y saca de los mismos textos del informe del Comando Conjunto que nosotros lo teníamos. No es que se nos salió de nuestra cabezota, ¿no? Decir, vean, el presidente... No, teníamos el informe del Comando Conjunto y teníamos el informe del GOE, el informe del GIR, donde en uno de los informes del informe del Ejército decía, el señor presidente vía telefónica ordena que se le proceda al rescate. Ese libro, ese testimonio del más alto jefe del Ejército ecuatoriano para la posteridad de un eventual procesamiento penal, ¿de cuánto puede servir? Mucho porque es un testigo de primera mano. Él fue el que recibió las ¿Usted cree órdenes. que el presidente de la República tarde que temprano va a ser enjuiciado por este tema en los tribunales por este internacionales? y por muchos temas más. ¿Ustedes lo van a hacer ustedes? Yo sí lo haré. En este momento no lo hacemos porque evidentemente la justicia está tomada por el partido de gobierno
Pero Clever hay Jiménez una ha sola anunciado persona. que sí lo va a hacer. Claro, y lo vamos a hacer, los tres lo vamos O a sea, hacer. en un enjuiciar al momento presidente determinado. de la República en los tribunales Desde internacionales. luego, ¿Por qué hay razón? que hacerlo, porque primero porque fue un delito lo que se cometió ahí. Nosotros decíamos que era un delito de lesa humanidad, debía investigarse, no se investigó. Nosotros sabemos perfectamente que ese delito puede ir a ser investigado en tribunales internacionales. Sabemos que no solo es eso, sino muchas otras cosas por violaciones a la Constitución, a las leyes, por haber intervenido dentro de la justicia, por haber encarcelado injustamente a mucha gente. Hay dudas incluso de personas que han perdido la vida y que no ha sido convenientemente investigado. El caso del general Gabela es uno de los más emblemáticos. Y bueno, hay muchos, pero muchas cosas que se tienen que juzgar y se tienen que ver. Entonces, y nosotros estamos dispuestos a irnos con eso. Usted ha manifestado que hay que respaldar, hay que trabajar, hay que cuidar en un país el Estado de Derecho, el debido proceso, la independencia de los poderes del Estado. Pues el testimonio que tienen a lo largo de todo el proceso que se le siguió a propósito del 30 de septiembre dice todo lo contrario, señala usted, que no hay independencia, que no hay confianza en la justicia ecuatoriana, y este es un tema que nos genera incertidumbre, nos genera también preocupación a todos los ecuatorianos y por qué no hasta miedo no tener, según ustedes, una justicia confiable. Esto, de alguna manera, como testimonio, como reflexión, ¿en qué debería cambiar? ¿Qué debería ser pues, el motivo de preocupación de gente que ha escuchado esto, que ha mirado, tanto en las esferas gubernamentales, en las esferas políticas, en las esferas sociales, clasistas, como la Federación Nacional de Médicos? Todo esto, ¿de qué debería servir ahora, después de 5 años? Bueno, a ver, debería servir a la gente para saber que no se puede dar el poder sin límite a las personas menos indicadas. Que el poder embriaga, emborracha, ¿sí? Y eso es lo que le pasó al partido de gobierno y al presidente. Debe saber y debe servir que la gente reflexione sobre lo que está sucediendo en nuestro país, que no es posible dejar que hagan lo que quiera cualquier individuo, que también somos culpables los ecuatorianos que no decimos nada frente a todo lo que está pasando. ¿No será por miedo que está pasando esto? Todos somos y son culpables de la crisis que está pasando en el país. ¿Usted no cree pues, que hay miedo y que la gente prefiere callar? Pero me parece una cobardía. O sea, nosotros no hemos callado, hemos seguido al lado de los movimientos sociales, hemos estado en estas movilizaciones de agosto, hemos estado en las movilizaciones anteriores, apenas salí igualmente yo me integré a las movilizaciones sociales y mi gremio ha estado, los médicos, ha estado en las calles permanentemente, particularmente en las provincias de Pichincha, de Guayas, de Tungurahua, etcétera, Loja también, ¿sí? Y nosotros realmente, yo me siento muy complacido y orgulloso de mi gremio, que ha sido el que ha enfrentado durante más de 8 años a este gobierno en forma permanente, porque desde el inicio se dio cuenta que lo que estaba sucediendo en una de nuestras áreas, en el área del Ministerio de Salud, no era para nada conveniente. Estamos hablando de cosas sumamente importantes, señores televidentes, estamos hablando de democracia, estamos hablando de libertad, estamos hablando del debido proceso, estamos hablando del derecho, estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de las leyes, estamos hablando del respeto a los derechos humanos. Y dentro de este marco, usted también mencionaba que estamos viviendo un estado represivo. Y claro, mucha gente ha ido a parar a la cárcel. Vamos a mencionar rápidamente algunos. Por ejemplo, Clever Jiménez, que no fue a la cárcel porque realmente tuvo que estar pues huido, no se lo detuvo. Igualmente Fernando Villavicencio, usted sí fue a la cárcel. El doctor Carlos Figueroa va a ir a la cárcel pues el capitán Fidel Araujo, que ha sido sancionado precisamente, ha sido sentenciado por el 30S. Igualmente estamos hablando de que posiblemente va a la cárcel un coidario de usted, de Pachacuti, como es el asambleísta Pepe Acacho. Está acusado del delito de subversión y terrorismo. Precisamente esta semana va a cumplirse esta audiencia de casación y posiblemente se dicta una orden de prisión en contra
de un asambleísta como Pepe Acacho. ¿Qué está pasando en el país? Bueno, lo que venimos mencionando desde hace rato, la falta de garantías y la falta de independencia de los jueces. No hay justicia en este país, particularmente para los casos políticos, y también sabemos perfectamente que mucha gente lo sabe, lo dice, incluso públicamente, que tiene que tener el favor del gobierno para sacar una sentencia a su favor. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Y de esto quién debería responder? E incluso, ¿sí? Ya no se conforman con todo el poder que tienen y quieren aprobar las 16 enmiendas a la Constitución, que son reformas y que debería haberse sometido a consulta popular. Sin embargo, están ahí con eso. Entonces, ya no les cabe más el poder, ya quieren mucho más. O sea, es una cuestión de locura. La megalomanía que se ve reflejada desde el poder, desde Carondelet, es algo realmente terrorífico. Frente a este panorama, entonces, esta mañana que estamos platicando con usted aquí en nuestro canal de televisión, ¿qué le diría a la gente? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos a ir a ir? Bueno, a ver, yo le diría, mire, ecuatorianos, fíjense en la crisis. Fíjense que para el señor presidente, 240.000 millones, más de 40.000 millones en deuda, o sea, más de 280.000 millones, no ha sido suficiente. Es la plata más grande que el país ha recibido en toda la historia que tenemos. Y sin embargo, eso no ha sido suficiente. Y sigue malgastando el dinero. Y sigue haciendo las sabatinas. Y sigue insultando a la gente y sigue endeudándose. Ya no es posible que siga. El señor, desde mi punto de vista, no sirve ni para manejar una tienda de esquina. Porque cuando tuvo plata, claro que podía, cualquiera pues. Cuando nos sacamos la lotería, entonces ese pobre señor de la esquina que se sacó la lotería, malgasta todo el dinero pues. Se farrean todo el dinero, se han farreado, así, literalmente, se han farreado el segundo boom petrolero del Ecuador. Tiene un sentido profundo este tipo de entrevistas, mis queridas amigas y amigos, para que se escuche, para que del otro lado, en Carondelet, los altos funcionarios de gobierno, incluido el propio presidente de la República, escuchen aquello que viene siendo un planteamiento no de la oposición, sino de amplios sectores sociales y gremiales, como el doctor Carlos Figueroa, porque cuando él habla de su gremio, es la Federación de Médicos Ecuatorianos que lo han respaldado a capa y espada. ¿Por qué razón? Porque yo creo que hay un comprometimiento de sectores populares, sociales e incluso empresariales para defender que la democracia, la institucionalidad, los derechos humanos, como decimos, la independencia de los poderes del Estado, que están ciertamente cuestionados. La Sociedad Interamericana de Prensa no le gusta al presidente de la República que se mencione ese nombre, pero permanentemente está diciendo que los derechos de los comunicadores y los medios de comunicación están siendo conculcados, la libertad de expresión y de pensamiento. Entonces, ¿para qué decir todo esto permanentemente? No por hacer oposición, sino para que se escuche de una vez por todas aquellos problemas que realmente son gravitantes, fundamentales y que merecen una respuesta en positivo. ¿De quién? De nuestros líderes. Al menos la esperanza no debe morir. Quizás alguna vez se escucha y un oído profundo y sensible en el Palacio de Carondelet. Muchísimas gracias al doctor Carlos Figueroa que ha venido esta mañana. Muchas gracias. Y nosotros vamos con más notas e informaciones.